Aleluya. A la verdad que cuando estaba escuchando este versículo en mi espíritu y cuando decidí en esta madrugada de empezar a preparar el mensaje, pensé que iba a ir en otra dirección. Pero no se trata de la dirección que Dios quiere que yo vaya, sino se trata de la dirección que Dios quiere que yo vaya a través de lo que Él quiere enseñarme. Y yo pensaba que hoy yo iba a hablar de los pensamientos de Dios. Tenía otro versículo en mente donde dice, ¿y quién es el hombre para que Dios pueda pensar en él? Y los otros días yo había escuchado una predicación y no fue lo que me había motivado, pero fue lo que me hizo pensar. Y no me gusta contrarrestar predicadores, porque a veces nosotros podemos decir algo. Y entonces lo que me hizo que cuando yo escuché que este predicador dijo que Dios no tiene pensamiento, entonces yo dije, pero entonces ¿por qué la Biblia dice que Dios tiene pensamiento sobre nosotros? Y eso como que ya yo tenía este versículo en mi espíritu, pero yo todavía como que no había entrado en eso. Y yo dije, no, yo quiero entrar en eso, yo quiero buscar un poco más, porque ¿cómo puede ser que él pueda decir que Dios no tiene pensamiento? Más sin embargo, la Biblia menciona frecuentemente en diferentes versículos, en diferentes lugares donde dice que Dios tiene pensamiento sobre nosotros. Y yo pensé que yo iba ahí en esta línea, ¿verdad? Para traer una enseñanza a la iglesia, para que la iglesia pueda saber que sí, Dios tiene un pensamiento sobre cada uno de nosotros. Pero mientras yo iba preparándome, ¿verdad? Para yo supuestamente ir en esa dirección, dice, no, yo quiero que tú vayas por esta dirección. Y mientras yo estaba preparando el mensaje y pensaba que yo iba ahí en la dirección que yo sentía, ¿verdad? Que hace días, ¿verdad? Dios me dice, no, tienes que ir por acá. Y lo interesante es que cuando nosotros nos ponemos a escudriñar las Escrituras y encontramos este versículo de una palabra profética de parte de Jeremías, lo que nos puede sorprender a nosotros es que esta palabra profética viene al pueblo de Dios en un momento donde ellos se hallaban o estaban en un tiempo de cautiverio. Era un momento donde el pueblo de Dios, Israel, estaba en un momento donde ellos tendrían que cumplir una sentencia de sus propias malas decisiones y sus malas conductas. Mas, sin embargo, Dios le trae una palabra de aliento, dejándole saber que después que ellos cumplan su tiempo de cautiverio en Babilonia, Él lo va a restaurar. La pregunta que yo me hice, y yo no sé si usted se hace pregunta cuando usted está leyendo la palabra del Señor, pero yo me hago pregunta, y la pregunta que yo me hice, ¿sería que Dios es tan injusto que esperó que ellos lleguen a este estado, que espera que lleguen a esta situación, que llega a esta condición, para luego darle esta palabra de esperanza? Pero cuando uno se pone a escudriñar la palabra del Señor y cuando uno se pone a indagar, cuando usted empieza a leer el versículo 29, usted está viendo algo que está aconteciendo. Y no solamente lo vemos en el capítulo 29, pero vemos en el libro de Jeremías que Dios no era un Dios injusto. La respuesta a la pregunta si Él es un Dios injusto que tuvo que esperar que ellos lleguen a este estado, que lleguen a esta situación, que lleguen a esta condición para luego darle una palabra de esperanza, la respuesta es no, Dios no ha sido injusto. Porque aún ellos saliéndose de la voluntad de Dios y haciendo lo que no debería hacer, Dios todavía mantuvo fiel a su palabra. En el libro de Jeremías, cuando usted va a los principios, usted está viendo un pueblo que se ha apartado de los principios, se ha apartado de los estatutos, se ha apartado de lo que Dios había establecido. Pero más sin embargo Dios viene en este capítulo 29 y le trae una palabra de esperanza para dejarles saber que la condición en la cual ellos están, Él le va a dar una nueva oportunidad para que puedan ser restaurados. ¿Cuántos dicen amén? El pueblo de Dios tomó riendas en sus manos
con su mal comportamiento, aun cuando Dios estaba tratando con ellos. En Jeremías capítulo 7, versículo 25 al 26, y estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente porque quería que ustedes pudiesen entender. Vemos que ya Dios estaba tratando con ellos, ya Dios estaba hablando con ellos, ya Dios estaba dando instrucciones, ya Dios estaba dando avisos. Y dice en Jeremías capítulo 7, versículo 25 al 26, desde el día en que sus antepasados salieron de Egipto, está hablando de sus padres, hasta ahora no he dejado de enviarles a mis siervos, los profetas, días tras días. Es decir, que Dios estaba hablando hacia su pueblo. Y el versículo 26 dice, pero mi pueblo no me ha escuchado, ni siquiera ha tratado de oírme. Han sido tercos y pecadores, aún peores que sus antepasados. Es decir, que este pueblo, que esta generación eran aún más peor de lo que eran sus padres. Lo que estaban haciendo sus padres no se podía comparar a las cosas que ellos estaban haciendo. Y Dios estaba tratando con ellos. Me parece que ustedes no me están entendiendo. Dios estaba enviando a sus profetas, enviando a su portavoz, enviando a aquellos hombres. ¿Para qué? Para que su pueblo pudiese escuchar. Y al escuchar y al oír la palabra del Señor, ellos pudiesen ¿qué? Alinearse a lo que Dios quería para ellos. Pero Dios siempre trata con su pueblo. Mas sin embargo, está en usted y yo si le hacemos caso o no. Está en usted y yo si le seguimos sus instrucciones o no. Está en usted y yo si somos obedientes a sus palabras o no. Usted diría, pastor, este no es el mensaje que yo quiero escuchar hoy en día. Ni yo tampoco. Yo estoy de acuerdo contigo. Pero este es el mensaje que Dios quiere que usted y yo escuchemos. Porque lo que sucede es que a veces nos apoyamos en ciertos versículos de la palabra del Señor cuando miramos, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para darlos el fin que esperáis. Pero hay un requisito para que usted y yo podamos caminar de acuerdo a ese versículo, de acuerdo a esa palabra. Pero muchas veces nos apoyamos en algo, lo ponemos en nuestra casa, ponemos un letrero, lo ponemos en nuestro carro, lo ponemos en nuestro teléfono, pero hay algo que usted y yo tenemos que hacer para que ese versículo se haga una realidad en nuestras vidas. Si usted dirá, no, pastor, esta no es la palabra que yo vine a escuchar hoy en día. Pero esta es la palabra que Dios quiere que usted y yo escuchemos. Esta es la palabra que tal vez te va a ayudar hoy para no tener que pasar mañana algo innecesariamente. Porque lo que ellos estaban pasando fue totalmente innecesario. Y muchos de nosotros a veces estamos pasando por circunstancias y situaciones innecesariamente. ¿Por qué? Porque no estamos escuchando la voz de Dios. Si escuchemos y estamos atentos y oímos la voz de Dios, habrán cosas que usted y yo no tendremos que pasar. ¿Por qué? Porque estamos siguiendo las instrucciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y estos son los mensajes que muchas veces las iglesias, los pastores no quieren predicar. Por eso este es el mensaje que Dios tiene para nosotros en este día. ¿Por qué? Porque si usted ha prestado atención desde el inicio del servicio, la palabra que leyó nuestro hermano Mere y la palabra que dio la pastora de las generaciones es algo que va totalmente alineado con el mensaje que Él tiene para cada uno de nosotros en este día. Y yo le puedo decir con toda seguridad ante la presencia del Señor, ni yo y la pastora nos comunicamos para ver lo que íbamos a decir, mucho menos me he comunicado con el hermano Mero para ver lo que él iba a leer, pero Dios está en el asunto de acuerdo a qué, a su Santo Espíritu, de lo que Él quiere hacer aquí en esta casa de adoración, soplo de vida.
Esta es la palabra que te recuerda hoy que tú estás dentro del plan de Dios. Cada uno de nosotros estamos dentro del plan del Señor. Y de recordarte que mañana que Dios todavía tiene planes de bien para contigo. O sea, tenemos que entrarnos en el plan de Dios. No esperar que venga el momento de la dificultad. No esperar el momento donde nosotros no hemos sido sordos a la voz de Dios. Y entonces ahora clamar a Dios y pedirle a Dios ayuda. Cuando ya anticipadamente Dios nos estaba diciendo, esto es lo que tú tienes que hacer. Estas son las instrucciones que tú tienes que seguir. ¿Cuántos dicen amén? El problema no era que Dios no tenía un plan para ellos anteriormente. El problema fue que ellos se salieron del plan de Dios. Hay situaciones que se van prolongando en nuestra vida, en nuestro caminar. ¿Por qué? Porque nos salimos del plan de Dios. Nos salimos de la voluntad del Señor. Nos salimos del propósito del Señor. Y todas esas cosas que a veces nosotros podemos estar pasando innecesariamente es porque no hemos escuchado y no hemos seguido las instrucciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero dice la palabra, regresando a la situación del pueblo de Dios, en Jeremías capítulo 25. Recuérdense que le había leído en Jeremías capítulo 7. Ahora estamos en el capítulo 25, para que luego llegamos al 29, donde él da esa palabra. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios viene tratando con el pueblo. Yo no hice ¿cómo se dice? Bendito Dios, un tiempo crónico del tiempo que eso ocurrió. Yo no hice esa investigación, pero yo estoy seguro que si uno hace una investigación, ¿cuánto tiempo llevó de que cuando Dios le estaba advirtiendo hasta ahora en el capítulo 25 hasta el 29? Va a haber un tiempo en lo cual Dios ha tratado con el pueblo para que ellos puedan, ¿qué? Enderecer sus sendas ante su presencia. Jeremías capítulo 25, versículos 4 al 11 dice, y envió Jehová a vosotros todos sus siervos, los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar. Pero no oísteis, ni inclinasteis vuestros oídos para escuchar. Cuando decían, volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre. Y no vayas en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. Pero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos para mal vuestro. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová. Y Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, oye bien, él dice mi siervo, está hablando del enemigo de su pueblo, pero ahora lo considera su siervo. ¿Por qué? Porque ahora él usa a Nabucodonosor, el rey de Babilonia, para que le sirve a él y para que haga con su pueblo de acuerdo a lo que Dios ha establecido. ¿Cuántos dicen amén? Y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor. Y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y en la desolación perpetua. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado, la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto
y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. ¿Estaba hablando Dios o no? Y usted diría, ¿qué tiene que ver esto conmigo, pastor? Tiene que ver mucho. Tiene que ver con nosotros. Porque el propósito que Dios me cambió este mensaje de solamente que nosotros podemos saber que Él está pensando en nosotros, es que Dios se quiere llevar esta casa de adoración, soplo de vida, en una dirección donde Él ha diseñado desde los cielos, pero se ha introducido algo que quiere evitar que nosotros podemos alcanzar, que nosotros podemos llegar, que nosotros podemos madurar, que nosotros podemos crecer, porque hay algo que quiere introducirse y quiere causar que nosotros entramos en cautiverio cuando nos salimos de la obediencia de la palabra del Señor. ¡Hey! Santo Dios. El problema no era que Dios miró desde los cielos y que Dios tuvo que venir con un plan de rescate. No, eso no sucedió así. Dios ya estaba advirtiéndole a ellos, estaba diciéndole a ellos, le estaba dando palabra, enviaba a sus profetas, dándole dirección de lo que ellos tenían que hacer. So, no es que ahora en el capítulo 29 Dios mira desde los cielos y dice, oh, mira cómo está el pueblo mío, tengo que hacer algo. No, el pueblo se metió en esa situación, se metió en esa condición, se metió en esa posición que Dios le estaba advirtiendo a través de su portavoz que no lo hagan. So, el problema no era que Dios miró desde los cielos y vio su pueblo en cautiverio y ahora tuvo que crear un plan de rescate. Eso no fue el problema. El problema fue que ellos se salieron del plan de Dios. Escucha bien. No pierdas lo que te corresponde hoy para dárselo a tu siguiente generación. La pastora habló de generación. ¿Qué significa esto? Estas personas, este pueblo rebelde, tuvieron que estar en cautiverio 70 años para que luego la bendición que les seguía a ellos, la palabra de restauración, la palabra de que Dios dijo, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Esa palabra no se cumplió en ellos, se cumplió en su próxima generación. So, no pierdas lo que te corresponde hoy. Hay personas que están perdiendo la bendición que le corresponde hoy para dársela a su siguiente generación. ¿Qué maldición es esa? O sea, Dios te quiere bendecir, Dios quiere que tú camines de una dirección, Dios quiere, oh my God, Dios quiere, santo Dios, Él quiere anchar el territorio que Él te ha dado, mas sin embargo, tú quieres insistir en caminar de una manera que no debe. Entonces tú vas a tener que pasar el proceso innecesariamente para que luego tu siguiente generación puedan recibir la bendición. Usted diría, pero pastor, ¿soy egoísta? No, usted no ha aprovechado la bendición que te corresponde a usted. Es el problema, es el punto que yo quiero que ustedes entiendan. No es que yo esté siendo egoísta, porque si yo me pongo en la posición de Dios, yo voy a recibir bendición y ¿sabe qué? Mi próxima generación también la va a recibir. O sea, ¿por qué yo tengo que pasar algo innecesariamente para que entonces yo prenda la lección y luego mi generación, mis hijos, mis nietos, todo lo demás van a recibir? Pero yo tuve que recibir los cantazos porque yo no quise hacer caso, porque yo no quería hacer lo que Dios me dijo hacer. ¿Estamos aquí? No pierdas lo que te corresponde hoy para dárselo a tu siguiente generación. Hay personas que aprenden a través de las experiencias negativas. Pero a veces uno se entra en cosas negativas innecesariamente para tener que aprender una lección que ya Dios te estaba advirtiendo que no lo haga. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué es lo que yo quiero decirte con esto? O más bien, ¿qué es lo que Dios quiere decirnos a nosotros con esto?
que hay personas que innecesariamente pasan por su proceso de cautiverio y luego recapacitan para que entonces su generación sean bendecidas y no tendrán que pasar por lo que ellos pasaron. Eso es obvio. Dios nos enseña a nosotros para que nuestra generación no tenga que pasar lo que nosotros hemos pasado. Pero usted tiene que ponerte en la posición donde Dios te va a bendecir. No quedarte en terco, no quedarte en la posición que yo voy a hacer lo que a mí me da la gana, punto, se acabó. Y lo que pase, pase. Usted diría, wow, el pastor está en una forma rara hoy. Pero esta es la palabra que Dios ha traído. Bendito Dios. Cuando pueden escuchar la voz de Dios, ahora. No es necesario tener que pasar por eso. Cuando uno puede escuchar la voz de Dios ahora y recapacitar y entrar en el plan de Dios. Dios quiere que tú escuches, que tú abres tus oídos para recibir lo que Él quiere decirnos a nosotros, para que nosotros podamos recapacitar ahora. Mira, yo sé que los mexicanos el ahora es después, el ahorita es ahora. Mira, es en el momento, el instante, ahora mismo. No sé cómo usted lo entiende. Tiene que ser ahí. Olvídese del idioma de México. Estamos aquí en los Estados Unidos. Es ahora. Discúlpame. Ahorita. No sé cómo lo dicen en Colombia. ¿Cómo lo dicen en Colombia? Ahorita. ¿A dónde más lo dicen ahorita? Díganme. Para yo corregir la prédica. ¿Cómo dicen allá? Ahorita. No. Queremos al instante. Ahora, al instante. Así como ustedes quieren microondas quiere Dios de nosotros en obediencia. Al instante. Cuando pueden escuchar la voz de Dios, ahora recapacitar al instante y entrar en el plan de Dios y la bendición que les corresponde a ellos. Y luego nosotros vamos a impartir en nuestras generaciones. No hay que pasar cosas innecesarias. Hoy, digan conmigo hoy. Digan conmigo hoy. Digan conmigo hoy. Más fuerte, hoy. Se rompen los cautiverios innecesarios que nosotros mismos hemos establecido en nuestras vidas espirituales. Mira, yo tuve que escribir esto porque si no, no me recuerdo. Y lo escribí para yo poder darle lo que Dios me dio a mí. Porque si entonces yo me paro aquí, ustedes me hacen nervioso, se me olvida la cosa. Entonces aquí lo escribí. Dice, pensamientos innecesarios, perspectiva innecesaria, desenfoque innecesario, cosas que aparentemente son y no son innecesarias, que te hacen perder la visión de Dios. Punto número 1. Número 2, celos innecesarios, bochinche innecesario, la desunión innecesaria, que no permite que Dios bendice una cosa dividida. Se corrompe la unidad y el avivamiento se retrasa. Se corrompe la unidad y el avivamiento se retrasa. Porque no estamos alineados con lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Eso habla de pensamientos, perspectiva, desenfoque, cosas que aparentemente, el enemigo pone cosas que aparentemente son y no lo son, pero más sin embargo nosotros innecesariamente lo tomamos y corremos con eso. Y lo que te hace es perder la visión de Dios. Perder la visión de la casa donde Dios te ha colocado. Dime si Dios está hablando o no está hablando, porque yo no hablé con la pastora, yo no hablé con el hermano Mere y Dios está hablando desde que nosotros empezamos este servicio. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Ustedes quieren que le lea lo que le leyó el hermano Mere? Vamos a leerlo. Dice, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria, el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. La riqueza y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder. En tu mano
en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. O sea, para recibir las cosas grandes y el poder que Él quiere darnos, tenemos que estar alineados con Dios. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. O sea, lo que Dios nos da a nosotros, le devolvemos, le regresamos al Señor. Dar por gracia por lo que por gracia nosotros hemos recibido. Porque nosotros extranjeros y advenidizos somos delante de ti como todos nuestros padres y nuestros días sobre la tierra cual sombra que no dura. Oh Jehová, Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, te da tú, de tu mano es, y todo es tuyo. No se trata de los pastores David, Gloria Melo, se trata de Dios. Yo sé, el versículo 17, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti espontáneamente. Reunidos, unidad. Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, nuestro Padre, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón hacia ti. Él no leyó ese último versículo, pero yo lo leí. Dios nos está hablando a nosotros. Y como dijo la pastora, después de una gran celebración, después de 6 meses, el enemigo se ha querido introducir para causar ¿qué? Disensión dentro de la casa de Dios. Yo no vine preparado para predicar esto. Esto fue Dios en esta madrugada. Yo le dije, yo vine a predicar, wow, los pensamientos de Dios sobre nosotros, qué bendición, gloria a Dios, nos lleva de gloria en gloria, pero Dios quiere hacer algo. Porque se ha querido introducir en este lugar un espíritu de mortandad para detener lo que Dios está haciendo. Y nosotros no lo vamos a permitir. Nosotros tenemos que levantarnos como una casa de adoración, soplo de vida, como guerreros del Señor, y tenemos que contrarrestar el mundo de la tiniebla. ¿Cuántos dicen amén? No he terminado. Dice que la hipocresía y el pecado oculto innecesario, que lo que trae una decadencia espiritual, la hipocresía y el pecado oculto innecesario trae decadencia espiritual y un exilio o un cautiverio espiritual. Cuando estas cosas se introducen en la iglesia y nosotros no somos cuidadosos de ellos o de esto, entonces tenemos que tener cuidado porque innecesariamente puede traer decadencia espiritual a la casa de Dios y un exilio, un cautiverio espiritual. Mira, el pueblo de Israel estaban en un cautiverio físico, pero un cautiverio espiritual es aún más peor de lo que ellos estaban pasando. Porque ellos pudiesen estar ahí y puede ser que en ese grupo de personas todavía habían algunos rectos, todavía había algunos íntegros, todavía había algunos que estaban sometidos a Dios, pero por causa de lo demás tuvieron que estar ahí 70 años en ese cautiverio. Por causa de lo demás. O sea, usted quiere esperar que tu hermano cambie, cambia usted. Hipocresía y el pecado oculto innecesario que los trae una decadencia espiritual y un exilio cautiverio espiritual. La ignorancia de la palabra y la voz de Dios. ¿Qué estaba sucediendo con ellos? Ignoraban la palabra y ignoraban la voz de Dios a través de los profetas innecesariamente.
que hace que la palabra pierda su impacto y su pueblo vaga sin dirección clara. Cuando nosotros ignoramos la palabra de Dios, cuando nosotros ignoramos la voz de Dios a través de los profetas, cuando son hombres y mujeres de Dios que realmente Dios usa para traernos una palabra profética, cuando nosotros ignoramos y caminamos en ignorancia, eso lo que hace es que la palabra pierda su impacto y su pueblo vaga sin dirección. Y aquí no vamos a permitir eso. La palabra de Dios no retornará atrás vacía, pero hará conforme al propósito por lo cual ha sido enviada en cada una de la vida de ustedes. Ya yo estoy terminando. Y la comodidad sin consagración. La comodidad sin consagración innecesaria. Cuando queremos las comodidades nuestras, escuchen bien, y el criterio nuestro, a la manera nuestra, se aparta la presencia de Dios y la iglesia se vuelve tibia. Hay que tener cuidado. Y lo que sucede es que nos olvidamos de la palabra que Cristo Jesús nos dio a nosotros en Lucas capítulo 9, versículo 23. ¿Cuántos están aquí? Cuando dice la palabra en Lucas 9, 23. Y decía a todos, nadie se escapa de esta palabra, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. No dice, sígueme los domingos, no dice, sígueme los martes, no dice, sígueme cuando tú tienes una responsabilidad dentro de la iglesia. Dice, sígame todos los días. Con posición sin posición, con responsabilidad sin responsabilidad. Nosotros tenemos que seguir a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Ya estamos terminando. Escucha bien. Cuando Dios envió al profeta Jeremías y le dio esta palabra, Jeremías 29:11. Estamos repitiendo. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Esto no fue un consuelo inmediato. Escuche bien, yo quiero que la iglesia, preste atención. Cuando Dios le da esta palabra en Jeremías capítulo 29, versículo 11, esto no fue un consuelo inmediato. Ellos tuvieron que pagar la consecuencia por lo que ellos hicieron. Sino fue una promesa para una generación futura. Después de que ellos cumpliesen, ¿qué? Los 70 años. Fue la manera que Dios dijo, aunque tuve que disciplinarlos, mis planes siguen siendo buenos y los restauraré. Pero no es necesario que nosotros lleguemos al estado donde tenemos que ser disciplinados para que entonces Dios pueda seguir su plan con nosotros como quiera, bendecirnos, o más bien restaurarnos, para luego bendecirnos a nosotros. Nosotros no vamos a esperar 6 meses, ni un año, ni mucho menos 70 años para volver a entrar en el plan de Dios. Si usted quiere entrar en eso, perdóname que te lo diga, allá usted, con todo respeto. Pero yo no voy a entrar en eso. Nosotros no vamos a entrar en eso. La iglesia, casa de adoración, no va a entrar en eso. Si ustedes quieren persistir en hacer las cosas que no son agradables ante la presencia del Señor, entonces usted va a estar ahí 6 meses, usted va a estar ahí 1 año, usted puede estar ahí 70 años. Yo no sé qué tiempo Dios va a permitir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Cuántos dicen amén conmigo? ¿Sabe cuál es el problema? Y ya estoy por cerrar. Porque muchos nos enfocamos en el pecado de comisión y no el pecado de omisión. Y el pecado de omisión es cuando tú tienes que hacer algo y no lo haces. El pecado de comisión es cuando tú estás pecando liberamente, tú lo estás haciendo. Pero cuando Dios te habla a usted y te dice, haz esto, o no haga esto, y usted
lo hace o no lo deja de hacer, entonces eso es un pecado de omisión. Y ese es el pecado que tiene que irse de nuestra vida en este día de cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Yo creo que cada uno de nosotros podemos hacer un autoexamen de nosotros mismos, donde Dios no tiene que señalarnos a nosotros. Yo creo que cada uno de nosotros podemos entender lo que Dios nos quiere decir en este día, en esta tarde. Y está en usted y está en mí. De que cada uno de nosotros personalmente, individualmente, hacemos lo que tenemos que hacer. Para que unidos entramos en el pensamiento de lo que Dios tiene para con nosotros. Jeremías, cuando fue llamado como profeta, en el capítulo 1, Dios le dijo, mira que te he puesto, capítulo 1, versículo 10, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, y para edificar y para plantar. Hoy Dios nos está llamando para que nosotros podemos establecernos como una iglesia a las naciones. Yo sé que Dios nos ha colocado aquí en Englishtown, New Jersey, y gloria a Dios. Pero no podemos quedarnos simplemente en Englishtown, New Jersey. Tenemos que entender que Dios nos ha puesto aquí, en este día, en este lugar, sobre las naciones y sobre reinos, para que nosotros podamos arrancar y podemos destruir, para que nosotros podemos arruinar y que podemos derribar, para luego entonces edificar y entonces plantar. Pero está en cada uno de nosotros, porque nosotros como pastores no lo podemos hacer a solo. Cada uno de nosotros, cuando se presentan cosas que no vienen de parte del Señor, es el deber, es su responsabilidad, no solamente de ser atalayas donde usted va a sonar la trompeta, y gloria a Dios por los atalayas que Dios ha establecido en la casa del Señor, pero también esos mismos atalayas no solamente suenan la trompeta de lo que está por venir, de lo que se está acercando, pero ellos también doblan rodillas para que Dios mantenga que esta casa esté sobre naciones y sobre reinos, para que esta casa pueda arrancar y pueda destruir, para que esta casa pueda arruinar y pueda derribar, para luego edificar y luego plantar. Cada uno de nosotros tenemos que procurarnos o preocuparnos de que estamos haciendo nuestra función como Dios quiere que nosotros lo hagamos. Y cuando quiere visitar ese espíritu de mortandad que ha querido hacer en varias ocasiones, que nosotros llegamos aquí y nosotros nos decimos, wow, ¿y qué es esto? ¿Qué es lo que está pasando? Usted se tiene que levantar en la brecha y usted tiene que arrancar aquello que no viene de parte del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y con esto yo voy a terminar. Porque en el mismo capítulo 29, abren su Biblia, por favor. Porque esto yo no se lo di a los muchachos para que lo pongan ahí. No sé si ellos tienen el tiempo de buscarlo. Pero vamos a poner los versículos 12, 13 y 14. 12, 13 y 14 del 29. Después del versículo 11, no sé si ustedes lo pueden buscar. 29, 11, 12, 13, 14. ¿Lo pueden hallar? ¿Lo pueden buscar? Desde el principio del libro de Jeremías, Dios lo estaba usando a él para darle dirección a su pueblo. Y ahora en el capítulo 29 le da una palabra de esperanza para que ellos puedan ser restaurados. Pero mira lo interesante, que el versículo 11 le da la palabra de esperanza, pero luego los otros versículos le da las instrucciones de lo que ellos tienen que hacer para recibir esa esperanza. Y yo quiero compartir esto con ustedes y con esto vamos a cerrar. El versículo 11 dice, porque yo
sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad y los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar donde os hice llevar. So, hay un requisito cuando nosotros recibimos esta palabra. So, no se trata de simplemente tomar este versículo y cortarlo y imprimirlo y ponerlo ahí en tu trabajo, en la computadora, o ponerlo en tu casa, en un cuadro, o ponerlo en la nevera o en la refri, como algunos dicen. Se trata de tú implantarlo y ponerlo en tu corazón. Póngase de pies. Dios me ha dejado a mí sorprendido. Y no porque Dios hace cosas sobrenatural. Eso no me sorprende. Es la manera en cómo Él lo coordinó. Como Él hizo todas las cosas desde el principio, aún durante de la adoración. Todo estaba así alineado con la palabra que Él quería y que Él quiso traernos a nosotros. Dios nos está llamando para que nosotros nos mantengamos en sus pensamientos, en sus planes. Pensamiento de paz y no de mal, para darlos el fin que esperáis. Dios tiene un propósito no solamente con la iglesia en sí, pero con cada uno de nosotros que formamos o hacemos la iglesia. Porque la bendición del Señor no solamente son para estas 4 paredes. La bendición del Señor es para cada uno de ustedes que forman parte de la iglesia del Señor. ¿Cuántos dicen amén?